Bueno, a las 10 menos 20 de la mañana decíamos al principio del programa que íbamos a estar hablando en el día de hoy sobre la malnutrición de algunos chicos, un número preocupante en realidad, son bastante más que algunos, en la ciudad de Buenos Aires. Y para eso invitamos a Laura Velasco, es directora de Proyectos Especiales y Calidad Institucional en el Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires, el CESBA. Gracias por haber venido, Laura. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, contanos esto que se produjo hace 2 días nada más en el Consejo Económico y Social, el relevamiento de la situación nutricional de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo de los menores, ¿no?, en situación de vulnerabilidad. Sí, así es. Como bien decís, hicimos un relevamiento de 1.400 casos en la ciudad de Buenos Aires sobre niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 19 años. Y este relevamiento, que en verdad es el segundo que se realiza, es el segundo informe que hacemos, la denominación es Índice o Indicador Barrial de Situación Nutricional. Sí. Y se hace sobre esta franja etaria, nuestra niñez. Vos sabés que el informe de la Universidad Católica Argentina ha indicado que 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes en la Argentina son pobres. Sí. El 62% de nuestra niñez está en esta situación de riesgo. Y en particular en la ciudad de Buenos Aires, si bien es una de las ciudades del país que tiene mejores indicadores económicos, sin embargo, en los sectores más vulnerables, o sea, en los barrios populares, en las villas de nuestra ciudad de Buenos Aires, haciendo este relevamiento sobre quienes asisten a los comedores comunitarios. Sí. Y quienes viven cerca de esos comedores comunitarios, estos 1.400 niños sobre los cuales hicimos la muestra, el indicador en este segundo informe muestra un grado de malnutrición mayor. Vos sabés que el anterior decía un 49% de niñas, niños y adolescentes están malnutridos, y en este segundo caso, que es el segundo semestre del 2017, el índice es de un 56%, es decir, que más de la mitad de los niños están malnutridos, lo cual indica, mira, bueno, muy interesante que han puesto las placas. Sí, a ver, como para que vayamos repasando. Explícanos qué vemos en el cuadro que está a la izquierda, el cuadro de la izquierda, del celeste, y el que está más anaranjado, el de la derecha. Mira, hay un indicador ahí que se va discriminando, ¿no es cierto? Lo que sería el grado de malnutrición, o sea, mala nutrición, por una parte lo integra lo que es el bajo peso y el riesgo de bajo peso, ¿sí? Que es más reducido, estamos hablando de un 1% de bajo peso, y un 1% de riesgo de bajo peso en la totalidad de la muestra. En el caso de la obesidad y el sobrepeso, son los datos más alarmantes. Estamos hablando de una obesidad de un 29% y un sobrepeso de un 26%. Este año, bueno, inclusive el propio presidente se hizo eco, porque en la inauguración de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional habló de la obesidad y el sobrepeso como una epidemia. Y es real que hace años atrás el problema mayor era el bajo peso. Sí, ahora se toma el sobrepeso y sobre todo lo que es la obesidad, ¿no?, como factores importantísimos al momento de hablar de nutrición. Así es. Y vos sabés que es tan grave como el bajo peso. Es muy grave porque esto implica, por una parte, enfermedades como la diabetes, como problemas cardíacos, desde muy temprana edad en los niños, alta presión, pero además implica que niños, niñas y adolescentes llegan a la escuela con menores nutrientes, con más dificultades de aprendizaje, con desventaja respecto de los niños que están bien alimentados. Claro. Entonces es un problema serio el que tenemos con la nutrición infantil. Pero inclusive vos sabés que en el caso de los lactantes tenemos allí sí mayor cantidad de bajo peso y de riesgo de bajo peso. En los lactantes llega a un 8% esta situación. E inclusive tenemos afectada la talla. En el caso de toda la niñez, pero particularmente en el caso de los lactantes con mayor gravedad. ¿Qué es lo que el cuadro de la derecha que representa? Hasta recién veíamos el de la izquierda, ¿y el de la derecha? Bueno, mira, allí tenés representado... por talla y por edad.
Exactamente, lo que decíamos recién, cómo también la talla está siendo afectada. Sí. Prácticamente en un 10% de los niños ya hay una afectación entre la baja talla y el riesgo de baja talla, ¿no es cierto? El total suma un 10% en que se ven afectados también directamente en la talla del crecimiento. Qué tremendo que, digo, vos mencionabas el informe de la UCA, el último informe de la UCA. El informe que conocimos todos, las cifras que conocimos del INDEC hablaban de un descenso a nivel nacional de la pobreza mínimo, pero que uno podía suponer que, bueno, antes de que ocurriera todo lo de la no crisis, turbulencias de este año, ¿no? Pero, y el impacto que eso todavía no lo vimos, pueda llegar a tener. Pero se venía como con una intención o un viento de que la pobreza podía llegar a descender, aunque sea en algún número su índice, y vemos de todos modos que los chicos siguen siendo los más golpeados, ¿no? El informe de la UCA hablaba, como vos decías, de un... El informe de la UCA habla de un 62%. 62. Y acá estamos viendo que en lo que es Ciudad de Buenos Aires, que es una de las más afortunadas, podemos llegar a decir, respecto de lo que es su situación económica, ha subido en 7 puntos respecto de la medición anterior, 7 puntos porcentuales. Sí, es muchísimo. Y te diré que... Ahora, ¿cómo se explica eso? ¿Cuál justamente, es la lógica? Esto que vos decías respecto de los informes del INDEC y de la UCA, porque si lo confrontamos, hay alguna... En verdad, el problema es que sigue existiendo en el conjunto de las familias una dificultad económica muy importante para poder llevar adelante lo que es el gasto de la canasta familiar con los nutrientes necesarios. O sea, ha descendido muchísimo lo que es el consumo de leche, lo que es el consumo de frutas y verduras, lo que es el consumo de carne. Ha aumentado el consumo de los hidratos de carbono. Absolutamente. Entonces, para Tal vez no están bajo la línea de pobreza, pero sí están malnutridos y por eso el sobrepeso y la obesidad. Claro, hay una parte de esta población que está en indigencia o que está bajo la línea de pobreza. Hay otra que no, que es el sector que también inclusive se llama clase media frágil, que está cerca de esta situación, pero de todas maneras lo que está ocurriendo justamente es un problema de nutrición porque para llenar la bolsa del supermercado o después para llenar la olla, se vuelve al guiso, al arroz, a la papa, a los fideos. Todo, sí. Digo, ¿cómo se hace? Un chico que se ve afectado por este tipo de situación puede salir... Tenemos como grabado a fuego que lo que no se aprende en los primeros años de vida, lo que no se incorpora, después es muy difícil, ¿no? Los nutrientes de la comida que nos hace bien para a futuro, por un lado. Y por otro, a nivel aprendizaje. Un chico para aprender tiene que estar en condiciones, venir de su casa, se supone, en condiciones con su cabecita como para poder aprender. ¿Cómo se revierte esto? Mira, por una parte hay que atender en la población un ingreso mínimo que permita justamente poder realizar las compras necesarias en el supermercado con los precios, digo, que garanticen de alguna manera el acceso a la canasta básica de alimentos. Allí habría que ver qué pasa con el IVA, por ejemplo, ¿no es cierto? Cómo garantizar el acceso a los alimentos nutrientes. Por otra parte, los comedores comunitarios y los comedores escolares tienen que tener una correcta organización nutricional que no implica de un día para otro sacar la panera y que los pibes tengan un cuarto de manzana y pasen hambre, ¿no? Pero lo que implica sí es progresivamente incorporar junto con los cereales también frutas, verduras, digamos, nutrientes adecuados allí en los comedores escolares y en los comedores comunitarios que son complementarios de la mesa de las familias. Y por otro lado, el acceso a la salud y el control de la salud, porque este trabajo que estamos haciendo con el ISEPSI implica un trabajo comunitario en las organizaciones sociales territoriales, pero en verdad la medición de talla y peso es algo que deberían hacer las salas de salud en el control nutricional de los niños para la detección precoz de la malnutrición. Vos recordás que tal vez, bueno, yo tengo unos años más que vos, pero también en tu generación era común que nuestros padres, nuestras madres nos llevaran a la salita de salud, al
al hospital, al sanatorio, al pediatra y nos hicieran el control nutricional anual con la talla y peso. En verdad lo que se hace en los comedores comunitarios es esto, la talla y peso que hoy no está haciendo el pediatra que va sosteniendo el seguimiento de estos niños, niñas y adolescentes. La famosa curva de crecimiento. Así es, la gente se ha acostumbrado a acceder a la sala de salud o al hospital cuando hay una enfermedad, pero no para hacer el control. Para hacer el control todos los años, que deberías, incluso se hace, te digo hoy, al ingreso escolar y a la salida escolar. Debería hacerse efectivamente todos los años para detectar precozmente estas formas de malnutrición, porque como bien decías recién, la afectación sobre la salud de los niños no tiene después posibilidad de ser revertida. No tiene vuelta atrás. Exactamente. Mirá, Laura, repasemos juntas esto. Veamos qué pasa con los chiquitos de 2 años. Vos hablabas recién de lactancia, de la situación de los niños que todavía están dentro del marco de la primera infancia, ¿no? Y ahí está bien discriminado. A ver, ¿nos podés contar un poquito qué podemos percibir de acá? De esta plaquita. Ahí volvimos a la anterior. Mira, subimos, ¿no? De nuevo, si podés. Ahí está, bueno, esa de 0 a 2 es la que mencionábamos recién. Exacto, de 0 a 2 son los lactantes y ahí tenemos el grado de malnutrición que está en un 30%, es muy alto. Ahí vemos cómo se integra lo que decíamos recién, el bajo peso y el riesgo de bajo peso suman un 8%. Recordemos que en el conjunto de la muestra era del 2%, es decir que se cuadriplica, es mucho más alto. Tenemos también obesidad un 15% y un sobrepeso del 11% en el caso de estos niños. Vos sabés que en el caso de esta primera edad son niños, niñas y adolescentes, son niños y niñas que por una parte tienen, o sea, todavía están consumiendo la leche materna, tienen la teta de la mamá, pero por otro lado tienen también complemento dietario. Ahora, este complemento dietario, justamente por la vulnerabilidad de las familias con las que estamos trabajando, de las que estamos hablando, resulta ser que no es adecuado. Es decir, que en general se le da a estos bebés o a estos niños pequeños el mismo guiso pisado, ¿no? O pan. El pan para llenar la panza. O pan, exactamente. Total tiene la teta. Exactamente, pero no existe un complemento dietario que realmente sea nutricional y adecuado para complementar la leche materna. Entonces allí es donde ya hoy se está notando inclusive una baja importante en la talla. A ver, estamos hablando de cuestiones que afectan la salud en el momento y a futuro de los niños, su disposición a poder ir a aprender y su aspecto psicológico también, porque cuando un chico va con menores condiciones frente a otros, también se predispone de otra manera, ¿no? Totalmente, inclusive el riesgo de bullying, porque es algo que hace a la salud psicofísico-social. Vos viste que la OMC hoy habla de salud en términos muy amplios, habla de salud en términos psicofísico-sociales. Y un niño que hoy tiene sobrepeso, que tiene obesidad, también recibe en su entorno cotidiano agresión y violencia que dificulta muchísimo más su aprendizaje, su integración, sus posibilidades de desarrollo realmente en las condiciones que necesitamos y que deseamos para niños, niñas y adolescentes. Bueno, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, o sea, la ciudad, podemos decir, más beneficiada o con mejor nivel tal vez económico del país. Así que hay mucho por trabajar. Laura, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por darle valor a estos datos. Entendemos que la niñez y la adolescencia tienen que ser una prioridad social. Gracias. A ustedes.